En la antigüedad, en un mundo lleno de misterios y leyendas, hubo una historia que perdura a través de los siglos. Una historia de obediencia, desobediencia, arrepentimiento y redención. La historia de Jonás. Jonás, un hombre llamado por Dios para una misión muy especial, pero que eligió escapar, y con ello, desató una serie de eventos que cambiarían su vida y la de muchos otros. ¿Qué harías tú si, al huir de tu destino, te encuentras cara a cara con lo imposible? Acompáñanos a descubrir la increíble historia de Jonás, el hombre que fue tragado por un gran pez. Pero, ¿es esta historia solo un cuento? ¿O hay algo más profundo detrás de la travesía de Jonás? Hoy exploraremos las lecciones ocultas de su viaje. Jonás tenía una misión que cambiaría el destino de una ciudad entera, pero su historia va más allá de la simple obediencia. Enfrentar la adversidad, reflexionar sobre nuestras decisiones y el perdón son solo algunas de las grandes enseñanzas que nos deja. Imagina que un día recibes un mensaje directo de una fuerza superior, un llamado que parece casi imposible de cumplir. Así fue como Jonás, un hombre común, recibió su misión de parte de Dios. El mensaje era claro: debía viajar a una ciudad llamada Nínive, una ciudad conocida por su maldad y corrupción. ¿Y qué se suponía que debía hacer? Advertirles que cambiaran, o de lo contrario, enfrentarían el juicio de Dios. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Te atreverías a ir a una ciudad llena de personas que no conocen a Dios, a enfrentarte a su maldad y decirles que tienen que cambiar sus caminos? Eso es exactamente lo que Jonás debía hacer. Pero Jonás no solo estaba preocupado por su seguridad. Él sabía que Nínive era una ciudad difícil, llena de gente malvada. ¿Cómo podía él, un simple hombre, cambiar sus corazones? Y si ellos se arrepentían, ¿acaso Dios los perdonaría? Jonás sintió miedo, miedo de lo desconocido, miedo de no ser capaz de cumplir con lo que se le había encomendado. Y ¿sabes qué hizo? Decidió huir. Huyó lejos, a la ciudad de Tarsis, que estaba en dirección opuesta a Nínive. Ahora, quiero que te pongas en los zapatos de Jonás. Estás recibiendo un llamado para hacer algo que parece imposible, algo que podría cambiar el curso de la vida de muchas personas, pero también podría ser muy peligroso. ¿Lo harías? ¿Seguirías ese llamado, aunque te cause miedo? ¿O decidirías huir como Jonás? Jonás decidió huir embarcándose en un barco que lo llevaría lo más lejos posible de su destino. A veces, la tentación de escapar de lo que nos asusta es grande, ¿verdad? Todos hemos estado allí. Jonás pensó que se había librado de su misión, pero, como verás, a veces las decisiones que tomamos tienen consecuencias que no podemos evitar. De repente, el cielo se oscureció y el mar comenzó a agitarse. Las olas se alzaban como montañas y el barco de Jonás luchaba por mantenerse a flote. Los marineros, aterrados, no sabían qué estaba ocurriendo. A medida que el barco de Jonás se adentraba en el mar, la tormenta se volvía más y más feroz. El cielo se oscurecía como nunca antes, y el viento azotaba con furia. Los marineros, aterrados, comenzaron a perder el control del barco. Los marineros, al darse cuenta de que no podían controlar la tormenta, comenzaron a orar a sus dioses, pero nada parecía calmar la furia del mar. Se desesperaron, tratando de salvar el barco y sus vidas. Y entonces, como si todo estuviera conectado, uno de los marineros se acercó a Jonás, quien estaba apartado del resto, y le preguntó: ¿qué has hecho? ¿Por qué está sucediendo esto? Jonás, con una mirada de arrepentimiento, les dijo a los marineros que él era la causa de la tormenta. «Soy yo», les dijo. «Estoy huyendo de lo que Dios me ha pedido hacer». Y fue entonces cuando les dijo algo que cambiaría el curso de todo. La única forma de calmar la tormenta es lanzarme al mar. Imagínate estar en el lugar de los marineros. Tu vida está en peligro, y alguien te dice que la única manera de salvarte es lanzar a alguien al mar. ¿Qué harías tú? ¿Aceptarías lo que te dicen, aunque signifique perder a esa persona? ¿O intentarías encontrar otra solución? Es una decisión difícil, ¿verdad? Pero los marineros, al ver que no había otra opción, finalmente accedieron a lo que Jonás les dijo. Así fue como Jonás fue arrojado al mar. Los marineros, aunque reacios, lo hicieron. Y en el momento en que Jonás tocó las aguas, algo increíble sucedió. La tormenta cesó de inmediato. El mar se calmó, las olas se suavizaron y el viento se detuvo. Los marineros, sorprendidos por este milagro, comenzaron a adorar a Dios, reconociendo la grandeza de la fuerza que había intervenido. Aquí es donde quiero que reflexionemos juntos. Jonás, al huir de lo que debía hacer,
no solo causó problemas para sí mismo, sino que también arrastró a otros. A veces, nuestras decisiones, aunque parezcan personales, afectan a las personas que nos rodean. ¿Alguna vez te has sentido responsable de algo que no solo te afecta a ti, sino también a otras personas? Pero Jonás, al tomar la decisión de sacrificarse por el bien de los demás, dio un paso hacia la redención. ¿Te atreverías a hacer lo mismo por los demás, incluso si eso significa enfrentar las consecuencias de tus errores? Después de ser arrojado al mar, Jonás pensó que todo estaba perdido, pero entonces algo increíble sucedió. En lugar de morir, un gran pez lo tragó, y allí, en lo más profundo de las aguas, en el vientre del pez, Jonás comenzó a enfrentar su realidad. En la oscuridad, Jonás estuvo completamente solo. No podía ver nada, no sabía qué pasaría con él, pero algo dentro de su corazón comenzó a cambiar. En ese lugar tan solitario, Jonás comenzó a reflexionar sobre su vida. Jonás, en medio de su sufrimiento, se dio cuenta de su error. Se dio cuenta de que había huido de lo que Dios le había pedido hacer. Y, en ese momento de soledad, comenzó a orar. Oró con todo su corazón, pidiendo perdón por su desobediencia. Todos hemos tomado decisiones de las cuales nos arrepentimos. Tal vez en algún momento huyó de lo que sabías que debías hacer, o tal vez heriste a alguien sin querer. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en tus propios errores, como Jonás? ¿Cómo enfrentaste esa situación? El arrepentimiento no siempre es fácil. A veces nos sentimos culpables, o incluso tememos lo que sucederá después. Pero la verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a reconocer tus errores y cambiar? Jonás, al darse cuenta de la gravedad de su desobediencia, no solo oró por perdón, sino que también prometió cumplir con la misión que Dios le había encomendado. En su oración, Jonás dijo: «En mi angustia, invoqué al Señor, y Él me respondió». ¿Sabías que en los momentos más oscuros es cuando más necesitamos el consuelo y la guía divina? Y lo más hermoso de la historia de Jonás es que, aunque él se había alejado, Dios nunca lo abandonó. En su momento de arrepentimiento, Jonás fue escuchado. Al igual que Jonás, todos podemos tener un nuevo comienzo, un momento en el que decidimos cambiar y ser mejores. Pero, ¿qué significa realmente cambiar? Cambiar no es solo reconocer el error, sino también hacer un compromiso con nosotros mismos y con los demás para corregir lo que hicimos mal. ¿Te has comprometido alguna vez a cambiar después de una experiencia difícil? ¿Qué significó para ti ese momento de promesa y renovación? Después de 3 días y 3 noches en el vientre del pez, Jonás experimentó un milagro. En respuesta a su arrepentimiento, Dios ordenó al pez que lo vomitara en tierra firme. Jonás, de alguna manera, fue salvado, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Dios escuchó la oración de Jonás, no porque él fuera perfecto, sino porque en su humildad, Jonás buscó la redención. Este acto de gracia muestra que nunca estamos tan lejos como para que Dios no pueda alcanzarnos. Lo que Jonás experimentó fue un verdadero cambio, y como él, todos podemos experimentar una transformación, aunque estemos en lo más bajo, si buscamos el perdón y hacemos un compromiso sincero con el cambio. Hoy te invito a pensar en tu propia vida. ¿Hay algo que necesites cambiar? ¿Una relación que sanear? ¿Un hábito que dejar? ¿Un perdón que ofrecer? La historia de Jonás nos recuerda que, incluso en nuestras caídas, siempre hay espacio para la redención. Con un nuevo corazón y un mensaje claro, Jonás finalmente llegó a Nínive, la gran ciudad. Esta era una ciudad conocida por su maldad y corrupción, y Jonás sabía que su misión no sería fácil. Imagina la escena. Un hombre con un mensaje urgente, parado ante las murallas de una ciudad llena de gente que vive en pecado. ¿Cómo crees que se sentiría? Jonás no tenía idea de cómo reaccionarían, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Jonás comenzó a predicar con fervor. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Su mensaje era claro y directo. No había espacio para dudas. La ciudad debía arrepentirse de su maldad o enfrentaría las consecuencias. Jonás, ahora lleno de determinación, habló con la autoridad de alguien que había pasado por un proceso de transformación. Sabía que, a pesar de la dureza de sus palabras, la ciudad tenía una última oportunidad para cambiar. Es curioso pensar en cómo una ciudad entera puede cambiar en tan poco tiempo. Jonás predicó con un mensaje tan fuerte que, aunque parecía imposible, la ciudad comenzó a escuchar. ¿Qué harías tú si tuvieras que ser el portador de un mensaje tan urgente y transformador? ¿Tendrías el valor de hablar la verdad, incluso si eso significara enfrentar la resistencia? La predicación de Jonás no era solo para cambiar a unas pocas personas, sino para transformar a una ciudad entera.
A veces, los grandes cambios requieren que todos tomemos responsabilidad juntos. La historia de Jonás nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras decisiones impactan a los demás. Lo sorprendente fue la reacción de los habitantes de Nínive. Desde el rey hasta los ciudadanos más humildes, todos comenzaron a arrepentirse. Se vistieron de saco, se cubrieron de ceniza y ayunaron. Reconocieron su pecado y clamaron a Dios por misericordia. Un cambio radical estaba ocurriendo, y todo gracias al arrepentimiento colectivo. La ciudad que estaba a punto de ser destruida se volcó en oración y humildad. Este fue un acto de fe, de verdadera transformación. La historia de Nínive es un recordatorio de que el arrepentimiento puede ser transformador, no solo a nivel individual, sino también colectivo. ¿Te has dado cuenta de lo poderosa que puede ser una comunidad unida para cambiar el curso de las cosas? A veces parece que los problemas de la sociedad son demasiado grandes para ser solucionados, pero el arrepentimiento y la acción colectiva pueden cambiar el destino de muchos. La ciudad de Nínive nos muestra que siempre hay espacio para la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Dios, al ver el arrepentimiento sincero de Nínive, decidió perdonarles. La ciudad fue salvada de la destrucción. Un pueblo entero fue transformado no por sus propios méritos, sino por la misericordia de un Dios que siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente. Este acto de misericordia nos recuerda que no importa cuán grande sea el error, siempre existe la oportunidad de redención si estamos dispuestos a cambiar. ¿Y tú, estás dispuesto a buscar el perdón y el cambio? El arrepentimiento de Nínive nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay esperanza. La misericordia de Dios puede transformar lo impensable. Y la pregunta es, ¿seremos nosotros los que tomemos ese primer paso hacia el cambio? A pesar de que Nínive había sido perdonada, Jonás no estaba contento. En lugar de celebrar la salvación de la ciudad, se retiró a las afueras de Nínive, lleno de ira y frustración. ¿Por qué? Porque Jonás no entendió completamente la misericordia de Dios. Jonás quería ver justicia, no misericordia. Sentía que la ciudad merecía ser destruida y que la gracia de Dios, al perdonar a los malvados, era demasiado grande para ser comprendida por él. En ese momento, Dios, en su sabiduría, le enseñó a Jonás una valiosa lección. Hizo crecer una planta que proporcionaba sombra a Jonás, pero al día siguiente, Dios permitió que la planta se marchitara y muriera. Jonás se sintió frustrado y enojado por la muerte de la planta, que le había dado sombra y alivio, pero Dios, con mucha paciencia, le hizo una pregunta. ¿Tienes razón para enojarte por la planta? A veces, nuestras emociones nos ciegan. Jonás estaba tan centrado en su enojo por la planta que no veía la lección más grande que Dios quería enseñarle. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos enfurecemos por algo pequeño y olvidamos lo importante? ¿Te has enfadado alguna vez por algo que, al final, no era tan importante? ¿O has tenido dificultades para comprender la misericordia de alguien que te ha hecho daño? La historia de Jonás termina con una lección profunda sobre el amor y la misericordia de Dios. No importa cuán grande haya sido el pecado, siempre hay espacio para el arrepentimiento y el perdón. Dios no ve a las personas como nosotros las vemos. Él las ve con ojos de misericordia, siempre dispuesto a darles una segunda oportunidad. Y eso es lo que Jonás no podía entender, pero lo que al final aprendió. Y si esta reflexión te ha inspirado, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Aquí siempre encontrarás historias que nos invitan a pensar más profundamente sobre nuestras vidas y el poder de la misericordia.